Sabemos que Apple siempre se ha caracterizado por sacar buenos dispositivos, eso sí, bastante costosos, pero que son excelentes equipos, y en los últimos años se ha dado la tendencia a comprar dispositivos antiguos de esta marca, de la manzanita mordida, ya que en la mayoría de ocasiones estos teléfonos suelen tener características muy buenas a precios bastante accesibles, o lo que aquí conocemos como un teléfono calidad-precio. Pero mucho ojo que esto no sucede con todos los equipos antiguos de Apple. Por eso el día de hoy te traigo los peores teléfonos de Apple que existen y que todas las personas siguen comprando. Así que si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas y que te dejes un buen like en el video, y sobre todo que lo compartas hasta con tu ex. Y una vez dicho todo esto, comencemos con el video. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador, nuestro perfil de Instagram. No te olvides ir a seguirnos y activar todas las notificaciones. Se cuidan, se bañan, chao. Y es que con el precio que estás pagando con estos dispositivos de Apple, que ya no vale la pena, bien podrías ahorrarlo para comprarte un equipo que realmente valga la pena para este 2023. Y aquí quiero hacer una aclaración bastante importante, ya que no todos los dispositivos antiguos de Apple son una basura, y es que aquí en este canal hemos hecho videos de los mejores teléfonos antiguos que realmente sí vale la pena gastar tu dinero, así que por aquí arriba te estaré dejando una tarjetita con esos videos. Pero ahora sí, una vez dicho todo esto, comencemos con la primera opción de los peores teléfonos de Apple. Y para empezar vamos a comenzar con el iPhone 6. Sí, sabemos que este dispositivo es muy antiguo y que realmente ya no vale la pena para nada adquirirlo para este 2023, pero déjame ser bastante sincero, ya que al menos aquí en México se sigue vendiendo como pan caliente este dispositivo. Y es que obviamente al ser un equipo bastante antiguo del 2014, ya sabrás cuánto tiempo tiene. Por lo tanto ya dejó de recibir actualizaciones, y por lo tanto si tú valoras la autonomía, la batería y la potencia en un equipo, pues no gastes tu dinero, ya que simplemente vas a pagar por tener un pisapapeles bastante caro y costoso en tu bolsillo. Así que bueno, este dispositivo es de los peores que puedes comprar para este 2023, y además es un dispositivo que salió con bastantes fallas de fábrica, por lo tanto ya no es una opción bastante recomendable y ni en su tiempo lo fue. Así que mucho ojo con lo que vas a invertir en este dispositivo, mejor ahorra esto y cómprate otro dispositivo que realmente valga la pena. Y es que aquí tenemos diferentes opciones donde realmente sí vale la pena gastar tu dinero dentro de la misma marca de Apple o inclusive en otras marcas, ya sea en Android. El chiste es que no desperdicies y no gastes tu dinero en estos dispositivos. Lo mismo sucede con el iPhone 6 Plus, ya que es un 6 con una pantalla más grande y un poco más de batería, pero que realmente en cuanto a rendimiento ya no da una, ya no recibe actualizaciones. Y si valoras tu información, no compres este dispositivo, ya que es algo que se empieza a vulnerar bastante y corres el riesgo de que aplicaciones de tercero te puedan hackear tu dispositivo y así acceder a toda tu información. Así que aléjate de estos dispositivos. Y es que los siguientes en esta lista de los peores teléfonos antiguos que existen en Apple se unen el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus. Estos dispositivos, los sucesores del 6, que realmente siguen pareciendo bastante igual, y que por lo mismo que siguieron con el mismo diseño del dispositivo anterior fueron bastante criticados en su momento, siguen siendo teléfonos que ya no valen la pena comprar. Y es que aunque actualizaron hasta iOS 15, pues realmente dentro de poco dejarán de recibir actualizaciones en cuanto a aplicaciones y necesitarás versiones superiores de iOS para utilizar todas las aplicaciones del día a día. Por lo tanto yo ya no te recomiendo comprar estos pisapapeles, y es que por el precio puedes comprarte algún gama media de Android que pues en cuanto a rendimiento sea mucho mejor que estos dispositivos. Y es que igual en cuanto a autonomía que tenemos en estos iPhone 6S y 6S Plus realmente es bastante mala, ya que como sabemos la batería es un componente que se va degradando con el tiempo y la capacidad de energía que puede almacenar se va disminuyendo. Por lo tanto tendrás que estar conectado todo el día al enchufe con estos dispositivos, así que yo ya no te recomiendo comprar estos dispositivos para que no vayas a tirar tu dinero a la basura. Así que estos fueron los peores teléfonos antiguos que tiene Apple. Ya sabes que si quieres una segunda parte lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, y espero que te haya gustado muchísimo este video. Ya sabes, me puedes seguir en todas mis redes sociales, que las encontrarás aquí abajo en la descripción, y nos estamos viendo hasta en un próximo video.